Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del entretenimiento. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un tema que honestamente me tiene con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo vamos a hablar de su atractivo, que ya lo conocemos de sobra, sino de algo mucho más jugoso, una reciente interacción con una fan que digamos no se anduvo con rodeos. Prepárense porque la respuesta de Can Yaman sorprendió a más de uno. Sí, señoras y señores, una fan, con toda la valentía del mundo, le soltó una frase que dejó a más de uno pensando: soy tu imperdible. Así, tal cual. ¿Y la reacción de Can Yaman? Bueno, eso es lo que vamos a desmenuzar en este vídeo. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra de lo que respondió. Porque, créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama turco, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias y mucho, mucho más. No se arrepentirán. Además, si les gusta este vídeo, no se olviden de dejar su like, que nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Ok, vamos a poner un poco de contexto para que todos estemos en la misma página. Can Yaman, como ya saben, es un actor turco que ha alcanzado la fama internacional gracias a telenovelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico, lo han convertido en un ícono para miles de fans alrededor del mundo. Y claro, con la fama, vienen también las interacciones, a veces un poco intensas, con sus seguidores. Ahora, la pregunta del millón: ¿dónde y cuándo ocurrió este encuentro explosivo? Pues según las investigaciones de nuestro equipo, y por equipo me refiero a mí y a mi obsesión por Can Yaman, jajaja, todo indica que sucedió durante una sesión de fotos o un evento promocional en Italia, donde Can ha estado trabajando en varios proyectos últimamente. Estos eventos suelen ser un hervidero de fans, cámaras y nerviosismo. Imagínense la adrenalina de estar a pocos metros de tu ídolo. Y en medio de todo ese caos, surge nuestra valiente fan, que decide jugársela y soltar la bomba: soy tu imperdible. Madre mía. Hay que tener valor para decir algo así a una celebridad. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿a qué se refería exactamente? ¿Era una declaración de amor? ¿Una propuesta indecente? ¿O simplemente una forma original de llamar su atención? Antes de meternos de lleno en la respuesta de Can, analicemos un poco la frase en sí. Soy tu imperdible es una afirmación bastante fuerte. Implica que esa persona se considera indispensable, única, insustituible en la vida de Can Yaman. Es como decir: si no me eliges a mí te arrepentirás. Una jugada audaz, sin duda. Es una declaración que rebosa confianza, incluso un toque de arrogancia, y que indudablemente busca generar una reacción. No es la típica admiradora que se limita a pedir un autógrafo o una foto. Esta chica busca dejar una huella, plantar una semilla de duda en la mente del galán turco. ¿Pero quién era esta fan? Lamentablemente la identidad de la chica no se ha revelado completamente. Lo que sí sabemos es que por las imágenes y vídeos que circulan en redes sociales, parece ser una joven muy guapa, segura de sí misma y, evidentemente, muy fan de Can Yaman. Algunos incluso han especulado que podría ser una modelo o influencer en ascenso, buscando un poco de publicidad a través de esta interacción. Pero eso, por ahora, son solo teorías. Podríamos imaginarla como una joven con una melena oscura y penetrantes ojos, vestida con un atuendo que equilibra la elegancia y la audacia, quizás un vestido rojo pasión o un traje negro impecable. Su presencia, aunque breve, irradia una energía que captura la atención de quienes la rodean. Ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando. ¿Qué respondió Can Yaman a esta audaz declaración? Pues prepárense porque su respuesta fue sorprendente. En lugar de ignorarla, reírse o dar una respuesta genérica, Can Yaman se tomó un momento para procesar la información, la miró fijamente a los ojos y... redoble de tambores. Le respondió con una sonrisa pícara. Sí, señoras y señores, una sonrisa pícara.
No dijo nada más. Solo una sonrisa que, dependiendo de cómo la interpretes, puede significar mil cosas. ¿Estaba halagado? ¿Intrigado? ¿Divertido? ¿Incómodo? La verdad es que la sonrisa de Can Yaman es todo un enigma. Es una sonrisa que juega con la ambigüedad, una invitación a descifrar sus verdaderos pensamientos. Es el tipo de sonrisa que te hace preguntarte si acabas de presenciar el inicio de un romance secreto o una simple muestra de cortesía profesional. Pero aquí no termina la historia. Después de la sonrisa, Can Yaman se acercó un poco más a la fan y le dijo algo en voz baja que, lamentablemente, no se pudo escuchar en los vídeos. Algunos labios leyeron que dijo algo como grazie, otros aseguran que dijo forse, que significa quizás en italiano. Y ahí es donde la especulación se desató por completo. Gracie, un simple agradecimiento, podría interpretarse como una forma de reconocer la audacia de la fan y su interés, pero sin implicar necesariamente un sentimiento recíproco. Forse, en cambio, abre un mundo de posibilidades. Un quizás deja la puerta abierta a la esperanza, a la incertidumbre, a la posibilidad de que algo más pueda surgir entre ellos. La respuesta de Can Yaman, o más bien, la falta de una respuesta clara, generó un torbellino de reacciones en redes sociales. Los fans se dividieron en dos bandos, los que interpretaron la sonrisa y el gracie como una señal de interés, y los que lo vieron como una forma educada de rechazar la propuesta. Los foros se llenaron de debates apasionados, análisis detallados de cada frame del vídeo y teorías conspirativas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Can Yaman y sus fans. Algunos incluso llegaron a comparar este incidente con escenas de sus telenovelas, buscando paralelismos y pistas ocultas en sus personajes. Algunos comentarios decían, obvio que le gustó. Miren cómo la mira, esa sonrisa lo dice todo, algo pasó ahí, ella es hermosa y él es soltero, ¿por qué no? Estos comentarios reflejan el deseo de muchos fans de ver a Can Yaman encontrar el amor, y la esperanza de que él pueda encontrarlo en una de sus admiradoras. Es una fantasía romántica que se alimenta de la idealización de la figura del actor y de la creencia de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero también había comentarios más críticos, está siendo amable nada más, esa chica está desesperada, debería tener más respeto por su privacidad. Estos comentarios representan una visión más realista y pragmática de la situación. Reconocen la importancia de la privacidad de Can Yaman y cuestionan la audacia de la fan, sugiriendo que su comportamiento podría ser considerado inapropiado o incluso acosador. Lo que está claro es que la reacción de Can Yaman fue, como mínimo, inteligente. No se comprometió con una respuesta directa, pero tampoco la ignoró por completo. Mantuvo la compostura, fue educado y dejó la puerta abierta a la interpretación. Un verdadero maestro de la diplomacia. En un mundo donde las celebridades son constantemente bombardeadas con atención, elogios y propuestas, Can Yaman ha aprendido a navegar estas situaciones con gracia y astucia. Su respuesta, aunque enigmática, demuestra su capacidad para mantener el control y proteger su imagen pública. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y el entretenimiento, esta situación nos revela mucho sobre la dinámica entre las celebridades y sus fans. Nos muestra la presión constante a la que están sometidos los famosos, la necesidad de mantener una imagen pública impecable y la dificultad de lidiar con el acoso, a veces bien intencionado, de sus seguidores. Las celebridades viven en una burbuja, constantemente observadas, juzgadas y analizadas. Cada palabra, cada gesto, cada interacción es escudriñada por los medios y por los fans, lo que puede generar una enorme presión y limitar su libertad de expresión. También nos recuerda que detrás de la imagen glamorosa y perfecta que vemos en las revistas y en la televisión, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, emociones y la necesidad de proteger su intimidad. Las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y deseos. Es importante recordar esto y tratarlos con respeto y empatía, incluso cuando sentimos una fuerte admiración por ellos. Además, este incidente nos da una lección sobre la importancia de la comunicación no verbal. La sonrisa de Can Yaman, aunque ambigua, transmitió mucho más que 1000 palabras. Nos demostró que a veces, una mirada, un gesto o un silencio pueden ser más elocuentes que cualquier discurso. La comunicación no verbal es un lenguaje universal que puede transmitir emociones, intenciones y significados complejos. Aprender a leer las señales no verbales puede mejorar nuestras relaciones interpersonales y ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea.
Y hablando de Can Yaman, es importante recordar que el actor ha sido objeto de controversia en el pasado por algunas de sus declaraciones y comportamientos. Algunos lo han criticado por ser arrogante o machista, mientras que otros lo defienden argumentando que es simplemente un hombre seguro de sí mismo y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Can Yaman es una figura que divide opiniones, y su personalidad a menudo es objeto de debate. Algunos lo ven como un símbolo de masculinidad moderna, mientras que otros lo consideran un producto de la cultura machista. Lo cierto es que Can Yaman es una figura polarizante que no deja a nadie indiferente. Y quizás esa sea una de las claves de su éxito. Su personalidad arrolladora, su atractivo innegable y su capacidad para generar polémica lo convierten en un personaje fascinante que siempre da de qué hablar. En un mundo donde la originalidad y la autenticidad son cada vez más valoradas, Can Yaman se destaca por ser fiel a sí mismo, incluso cuando esto le genera críticas. Volviendo al tema del afán y su audaz declaración, creo que es importante destacar que, independientemente de la intención de la chica, su valentía es admirable. Se atrevió a expresar sus sentimientos, a romper el hielo y a tomar la iniciativa. Algo que, seamos honestos, no todos nos atrevemos a hacer. En una sociedad que a menudo nos impone normas y restricciones, la valentía de expresar nuestros sentimientos y perseguir nuestros deseos es algo digno de admiración. Y aunque su jugada no haya tenido el resultado esperado, o quizás sí, quién sabe, al menos logró captar la atención de Can Yaman y generar un momento memorable. Y eso, en el mundo de las interacciones entre fans y celebridades, ya es mucho. En un mundo donde la fama es efímera y la atención es un bien escaso, lograr captar la atención de una celebridad es un logro en sí mismo. Pero más allá de la fama y el glamour, este incidente nos recuerda la importancia de la conexión humana. La fan buscaba una conexión con Can Yaman, un momento de intimidad que trascendiera la distancia entre el ídolo y el admirador. Y aunque su intento no haya sido completamente exitoso, su valentía y su audacia nos invitan a reflexionar sobre la importancia de buscar conexiones significativas en nuestras vidas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que estaba interesado en la fan? ¿O simplemente estaba siendo educado? ¿Qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de hablar con su ídolo? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Me interesa conocer sus perspectivas y escuchar sus experiencias. Sus comentarios son una fuente invaluable de inspiración y me ayudan a crear contenido que sea relevante y significativo para ustedes. Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. ¿Quieren más chismes de telenovelas turcas? ¿Noticias de Hollywood? ¿O quizás consejos de belleza y estilo? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros, así que no duden en compartirlas. Estoy abierta a explorar nuevos temas y formatos, siempre y cuando sean interesantes y entretenidos para nuestra comunidad. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para entretenerlos, informarlos y hacerlos pasar un buen rato. Así que siéntanse libres de interactuar, comentar y compartir sus opiniones. Estamos aquí para escucharlos. Quiero que este canal sea un espacio seguro y acogedor donde todos se sientan bienvenidos y valorados. Y hablando de escuchar, me gustaría agradecerles a todos por estar aquí hoy, por ver este vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de corazón. Sin su apoyo, este canal no sería lo que es hoy. Estoy profundamente agradecida por cada uno de ustedes y por su constante aliento. En resumen, hoy analizamos la sorprendente respuesta de Can Yaman a una fan que le declaró ser su imperdible. Vimos cómo su ambigua sonrisa y su posible gracie o force desataron una ola de especulaciones en redes sociales. Reflexionamos sobre la dinámica entre celebridades y fans, la importancia de la comunicación no verbal y la personalidad controversial de Can Yaman. Y por supuesto, celebramos la valentía de la fan por atreverse a expresar sus sentimientos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para el chisme, el entretenimiento y la buena onda. Mi objetivo es crear un contenido que sea divertido, informativo y que les haga sentir bien. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para el crecimiento de este canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordáramos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. No tengan miedo de expresar sus ideas y sugerencias. Muchas gracias por estar aquí hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Los quiero.